Romance. La mayoría buscamos encontrar el amor, alguien con quien compartir el resto de nuestras vidas. Es hermoso hasta que no lo es. Las películas que exploran el romance tienen que inevitablemente reflexionar sobre qué hace una pareja funcionar o no. Algo solo puede ser en contraste a aquello que no es. Y por lo mismo, muchas veces tus típicas cintas de amor se enfocarán en todas las cosas por las que una pareja no funciona. Para que eventualmente entendamos que el verdadero amor no está en aquello que nos diferencia, sino que lo que nos une. Y El drama es la nueva película de Kristoffer Borgli, director noruego quien está en mi radar desde su magistral Enferma de mí, que fue una de mis películas favoritas de 2022. Su talento me hizo estar en primera fila con su debut norteamericano en El hombre de los sueños o Dream Scenario en su idioma original, excitante comedia negra con Nicolas Cage sobre la cultura de la cancelación y una de las miradas más frescas que haya visto al respecto en el cine. Y este filme sigue su colaboración con A24 y Ari Aster en la producción y tuvo su estreno hace unos días en cines en Latinoamérica. La película se centra en una pareja felizmente comprometida, Charlie y Emma, interpretados por Robert Pattinson y Zendaya respectivamente, quienes se ven puestos a prueba cuando un giro inesperado revuelva su relación a una semana de su boda. Les recuerdo que si les gusta lo que ven pueden darle me gusta, compartir o incluso suscribirse para ver más. También podrían haber visto este video y muchos otros más con anticipación si se unen a la membresía del canal, además de contenido exclusivo solo para miembros, sin contar que me estarán apoyando a hacer más críticas y ensayos como estos. Kristoffer Borgli ha caracterizado su carrera por esta exploración de temas complejos moralmente. Enferma de mí es sobre una narcisista con Munchausen y en ella reflexiona sobre qué pasa cuando te amas demasiado. Y en Dream Scenario tenemos esta fresca deconstrucción de la fama involuntaria y cómo es fácil ser el villano y hacerte una imagen incorrecta cuando eres tan visible. Y en El drama, Borgli vuelve a comentar sobre esto y se desenvuelve en grises morales con mucha gracia. Ya hablaré sobre el giro al final de este video, pero solo digamos por ahora que aprendemos algo del pasado de Emma que es demasiado psicótico para ignorar. El tipo de cosas que una vez sabes sobre una persona puede cambiar tu visión sobre ella. Y en esta presentación, el filme mira la miseria humana a la cara y hace algo extrañamente aterrador y dulce. Porque este es un filme sobre el amor en pareja. Entonces abre esta pregunta sobre si eres capaz de amar a alguien a pesar de todo. Y la respuesta puede ser dura. Porque asimismo el filme hace un delicioso uso de humor negro. El montaje y sonido crean un constante terror que recuerda en cada momento sobre la cosa que aprendimos. Y el latigazo en los chistes es tan chocante en ciertas esquinas que hace que hasta te sientas mal por reírte de lo que te ríes. Borgli dirige una sucia fotografía en 35 milímetros y al igual que sus trabajos anteriores, la atmósfera es constante e incómoda. Como que todos están a dos palabras de estallar en gritos y llanto. Y el tono solo va escalando en progresiva locura, hasta que al final es una olla a presión a punto de reventar. El clímax es un dolor de guata crónico. No una película para los débiles de corazón, siendo honesto. Lo que es irónico porque esta es una película sobre amor. Una comedia negra de tensión hecha en el estilo de un thriller. El corazón de este filme se pregunta ¿qué es el verdadero amor? ¿Es el verdadero amor amar a alguien a pesar de todo? ¿O tal vez no hay amor verdadero allá afuera y tenemos que hacer las paces con que nunca conoceremos a nadie hasta el fondo de sus entrañas? La pregunta más compleja en realidad es ¿queremos saber todo sobre otra persona? Si nos dieran a elegir entre amar a la versión de alguien que creemos conocer o enfrentarnos a su verdadero ser, ¿qué elegiríamos? Porque muchos pensamos que queremos la primera cuando en realidad deseamos la segunda. Lo que se ensalza por las constantes metidas de pata de estos personajes, en especial Charlie. El protagonista intenta enmendar una situación solo pateando el tema más y más hasta que es un ruido blanco imposible de callar. Al inicio uno empatiza mucho con esta sensación de incomodidad, pero luego el personaje va rasgando la herida más y más y más hasta que está a la vista de todos con sus venas al aire, chorreando sangre sobre nosotros. Lo peor es que me veo en mucho de esto, esas ganas de querer hablar tanto de algo que se vuelva un tema solo por la insistencia al respecto. Hay una versión de esta historia donde un par de personajes se quedan callados por 2 segundos y todo funciona a la perfección, pero el pensamiento rumiante sube el volumen por lo mucho que se vuelve más y más una conversación y ya hacia el final el globo nos revienta en la cara. Si hay una crítica al respecto que tengo es que muchas veces en este intento de escalar la conversación el filme se requiere a sí mismo ser más y más exagerado y muchas veces funciona, pero hay instantes en que no. Pienso por ejemplo un video que un personaje graba que se ve interrumpido por notificaciones que parece ser la película no pudiendo ser seria por 1 minuto de corrido, al igual que los discursos que algunos personajes dan en el tercer acto que parecen existir más para tensionar el ambiente que porque uno capte que estos personajes naturalmente actuarían así en este momento. Es como que el guión de repente habla a través de los personajes en lugar de permitir que ellos se comuniquen de forma que uno perciba como orgánica. Pero acá los absolutos reyes son Pattinson y Zendaya. Creo que cuando hablamos de química en realidad lo que queremos decir es
talento actoral. Dos actores con talento y carisma serán capaces de crear química desde la nada. Y este es un gran ejemplo. Esta es una pareja de incómodos seres humanos que se encontraron en su extrañeza. La primera escena no funcionaría si estos personajes no fueran quienes son, y eso es tanto talento del guión como de los actores. Tú crees en el amor que se establece al inicio porque crees en que las piezas encajan aun cuando sea una receta para el desastre. El guión, por supuesto, entiende la naturaleza de las relaciones jóvenes, es decir, cuando un personaje busca un libro en Google y va a Goodreads, puedo ver mi peor lado en esas escenas. Pattinson aquí es un pequeño gremlin. Amo que le permiten tener su acento inglés para variar, su voz natural tiene este timbre cómico perfecto para el humor negro, lo que se nota cuando comparamos sus últimos roles y entendemos hacia dónde el actor apunta con su carrera. Acá tú lo odias con pasión, pero también siendo honesto, me veo como hombre en estas actitudes tóxicas, psicopáticas. Es horrible, pero es cierto. También me saco el sombrero con Zendaya. Sabemos que es una gran actriz, pero este rol va curiosamente contra lo que muchas veces entendemos de su personalidad en algunos personajes. Aquí desde un inicio sabemos que hay algo fuera de sí. Y una vez descubrimos el giro, es como, sí, claro, ahora entiendo todo calza. Los personajes tienen esta dimensionalidad que se entrevé incluso cuando no sea obvio. Puedes ver esa pena en sus ojos y los manerismos de su relación crean algo real y tenso. Sin hablar de todos los personajes secundarios que ensalzan esta historia, especialmente Rachel. Alana Haim hace un trabajo tan bueno que a ratos llegué a odiar a la actriz por este personaje. Pero por sobre todo, existe en este territorio oscuro de una amiga que no es realmente una amiga. Y el guión le da tanta sutileza para comportarse como una horrible persona, la pasiva agresividad con la que habla con todo el mundo, incluso su esposo. Por ejemplo, tenemos la escena en que discuten lo peor que cada uno ha hecho y ella básicamente presiona a su esposo a contar un secreto que él no quiere decir y que acordaron aparentemente nunca volver a comentar, y luego ya ni siquiera quiere revelar el suyo, tiene que ser presionada a compartir lo que obligó a otra persona a decir. Es increíble lo desesperante, incómoda y derechamente cruel que es este personaje. Siento que va a haber toda una dimensión de discusión sobre esta película solo para Rachel, porque honestamente siento que es un torbellino tan grande en la historia, porque realmente ella captura mucha de esta pasivo-agresividad y honestamente horrible complejo de superioridad moral, en que incluso sabiendo que ella ha hecho cosas horribles, parece querer demasiado ser la mejor persona al discutir cosas que ni siquiera pasaron realmente, simplemente poder decir que ella es mejor que el resto y darlo a entrever incluso sin tener que decirlo con palabras explícitas. Es realmente una increíble actuación, un gran personaje y el tipo de cosas que hace que no quiera ver esta película solo por lo incómoda y horrible que es. Ahora no puedo continuar hablando de este filme sin contarles sobre el giro, junto a lo que creo que implica para la película. Así que si no han visto el drama, pueden saltar ahora a las conclusiones. Bueno, eventualmente nos enteramos que el secreto de Emma es que estuvo a punto de hacer un tiroteo escolar. Esto abre toda la discusión sobre si Emma es o no una psicópata y quién es realmente la persona con la que Charlie se va a casar. Por supuesto, el primer eje de la película al respecto es comentar sobre la cultura de violencia en Estados Unidos. Cómo los jóvenes crecen alrededor de armas y su deseo por formar comunidad lo lleva a literalmente cualquier extremo. Me recuerda mucho a lo que Ari Aster hizo el año pasado con Eddington, al comentar sobre lo cerca que estamos de pertenecer tanto a los tiradores como a los manifestantes antiarmas. El filme hace muchos chistes sobre esto, por sobre todo hay un constante humor sobre el sonido de las armas y el diseño sonoro es impecable en este aspecto. Se te llega a saltar el corazón de entre las manos con algunos latigazos de sonido que rememoran a balazos. Y luego está el cómo castigamos a alguien por aquello que está en su cabeza. Charlie comenta que estadísticamente los gringos se rodean con gente que pensó en algún instante hacer un tiroteo, pero además pasa colado que los otros personajes hicieron cosas como ciberbullying o incluso encerrar a un niño. Al final mucho se trata de cómo hablamos sobre nuestros traumas y si bien de haberse concretado un tiroteo es peor que las otras cosas, el filme contrasta gente que hizo cosas malas versus alguien que pensó en hacer cosas peores. No obstante, esta no es, a mi parecer, una película sobre tiroteos. Los tiroteos son inmovilizantes sobre quién es Emma. Y el guión pinta un oscuro retrato sobre la pobre niña que está oculta dentro de esta mujer. Pero después, Charlie, al no ser capaz de dejar ir estos pensamientos, termina haciendo todo peor. Expande el chisme más y más al no saber comunicarse al respecto y eventualmente hasta es infiel con su prometida días antes del matrimonio. Todo porque no puede dejar ir este tema. La película introduce todo
todo esto al final diciéndonos que nunca sabremos realmente quién es una persona. Sabemos tanto de alguien como esa persona nos permite saber. Y eso está bien. El amor es sobre confiar que quienes amamos nos dirán lo suficiente. Porque al final todos guardan oscuros secretos que no van a compartir con nadie. Y el final es increíble. Precisamente porque retrata esta visión del verdadero amor. Que a mi parecer es ser capaz de seguir con alguien aún con esas dificultades. Creo que es lindo, siendo honesto. Para ser una película tan oscura y malvada, la conclusión es que no saber tanto del otro es de hecho bueno y sano. Y buscarse porque la persona que amamos no es exactamente como queremos solo nos llevará a la miseria. Me encanta cuando el filme es capaz de lidiar con un tema que es bastante incorrecto, como en este caso debemos saber menos sobre quienes amamos. Porque en el fondo, en realidad tenemos que confiar que sabemos lo suficiente de quienes amamos. Porque si dejamos que esa falta de confianza nos nuble, vamos a morir en un agujero. Lo que comenta mucho sobre nuestras relaciones humanas, y soy honesto, me vi demasiado en estos personajes no porque comparte elementos generales de su vida, sino que por los pequeños detalles, los murmullos, la pasivo-agresividad, me hace sentir avergonzado de veces en que no he podido dejar ir cosas y he permitido que escalen fuera de control. Lo que hace que también el final llegue con tanta fuerza, porque muchas veces la única forma de seguir adelante es dar vuelta a la página. Y es muy lindo que ate directamente con el inicio, el hecho que su relación no comenzó con el pie derecho y se permitieron reescribirla en ese primer encuentro, cierra el ciclo con el final en que deciden reescribir el primer día de casados y de alguna forma toda su relación, sin mencionar que además se reencuentran en el lugar de hamburguesas, tal como dijeron en un inicio que harían en su primera noche de bodas. Ya lo mencioné, pero no soy hiper fanático de cómo algunas situaciones escalan fuera de control, muy en específico los discursos de Rachel y luego Charlie. Este último en particular, porque se siente como que la película requiera que la fiesta de matrimonio termine abruptamente. Así que empuja a este personaje a admitir la infidelidad, voluntad propia frente a todos sus invitados, y es, a mí me parece un poquito torpe. Ya establecimos que el personaje es tonto, pero que diga esto en voz alta se siente más como el guión necesitando que estos personajes lleguen a un lugar específico versus que ellos orgánicamente se desplacen hacia allá. Pero fuera de eso, realmente tengo poco que me limite sobre mi amor en esta película. Con una olla a presión tan fuerte sonando en nuestros oídos, la cinta llega a una conclusión cálida e incluso linda. Si soy honesto, esta es una película difícil de vender, precisamente porque es incomodidad constante. Pero si este es tu gusto, estás por subirte a una montaña rusa, llena de adrenalina y violento romance. La película construye ladrillo a ladrillo sus situaciones y crea un comentario íntimo sobre qué estamos dispuestos a ceder por amar a alguien y cuál es el sacrificio por obsesionarnos con entender la verdad. Pattinson y Zendaya crean el drama romántico del año y Christopher Borgli sigue sin decepcionarme. Considerando lo polarizantes que han sido sus horas pasadas, voy a recomendar esta película con pasión, pero cautela. Es magnífica, cómica y perturbadora y no la querría de otra forma. El drama es un sólido 9 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su postura sobre el drama? Estaré muy interesado por saber. Pueden hacérmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poco antes. Si se unen a la membresía del canal, los tiers son súper accesibles y estarán accediendo a contenido exclusivo en baja frecuencia. Soy @alcoalto en Letterboxd e Instagram. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir y seguir en redes sociales a baja frecuencia. Espero que tengan una buena noche sin ver. ¡Chao!